Cuando hablamos del mundo, tendemos a verlo como un lugar complicado, sin mucho sentido. Pero la verdad es que el mundo siempre ha sido sencillo. Somos nosotros los humanos los que, desde nuestra llegada, lo volvimos un lugar complicado, difícil de entender y sobre todo confuso. Somos criaturas complejas, que dentro de esa complejidad tiene como raíz nuestros sentimientos, las emociones que sentimos. Pero dentro de este mar de emociones y sentimientos falsos, hay uno que podría decirse que es el sentimiento más honesto que puede expresar un humano, y eso es el miedo. Desde hacía mucho tiempo que había querido hacer un documental sobre los monstruos, pero no fue hasta que conocí a Camilo que en verdad tuve la idea y la oportunidad de hacerlo, ya que sentía en él una verdadera pasión y obsesión por los monstruos como la que yo tenía. Fue gracias a esta obsesión que teníamos por los monstruos que intentamos este documental para precisamente entenderlos, mostrarlos hacia la luz, entender su origen y sobre todo, en lo posible, convivir con ellos. Fue así que comenzamos con este documental, donde decidimos enfocarnos en los monstruos de nuestra ciudad. Esto nos llevó a el tour de la Candelaria, y ese sería uno de mis mayores errores, ya que ese día fue la última vez que alguien vio a Camilo. Comencemos desde la fundación de Bogotá. Comencemos de quiénes lo fundaron. ¿Sí o no? Pues los españoles. Gonzalo Jiménez de Quesada ha arribado a estas tierras. Teusaca fue el primer nombre que se le ha dado a estos terrenos. Después, Bacatá. Después, Santa Fe, Bogotá, Bogotá. Dice. Vamos. Esta casa que ustedes ven acá al frente mío es una réplica de la historia de la emparedada. Una historia que pues verdaderamente uno no dice, en este mundo no hay perdón y en este mundo no sabemos hasta dónde llegamos por hacerle mal a alguien. Pues resulta que el militar con su esposa y sus hijos tenían, pues, vivían en esa casa. Por lo general esas casas son aproximadamente de ancho, son como unos 12 metros, pero al fondo son 3 patios.
Son patios grandes, cada uno con su fuente, estilo Chorro, las fuentes del Chorro de Quevedo. Y que bueno, pues la mujer muy cansada le decía, venga, usted se va a batallar, a mí me deja esta casa limpiar, yo tengo que cocinar, venga, ayúdeme. ¿Qué hacían? Pues llamaban a las nueras o a las niñas de los pueblos. Pasó el tiempo, la chica feliz, pero hubo un problema. Nuestro querido militar le ha echado el ojito. Hasta que hubo otra guerra. ¿Y qué le pasó al militar? Le tocó ir a batallar. Cuando dijo la mujer, esta es mi oportunidad, aquí es, y preciso. Las cocinas siempre quedan al fondo, ¿cierto? Y son esas cocinas de hoguera de leña. Y ustedes ya conocen la piedra a la cual nuestras abuelitas partían la panela. Pues le ha dicho a la niña, nos vemos en la cocina, la coge por detrás, le da un macetazo, cae, y no antes de eso, ya le tenía su huequito en la pared. Y no antes de eso, le abre heridas, mejilla por mejilla, peor que el hueso. Solamente con una rendija, para que pueda comer y bueno, respira. Ahora imagino, pasaron meses y la chica aún empareada. Encontraron a la niña en toda la entrada de la Catedral Prima de Bogotá, muerta, pidiendo limón. Ya sus heridas y sus condiciones físicas es bastante fuertes. Yo los invito, los que quieran mirar hacia el fondo, cómo era antes estas casas, las paredes. Hacia arriba dicen que hay una sombra. ¿Hacia arriba? Y creo que no, la entrada como el otro San Juan, creo. Sí. Ajá. Después de la desaparición de Camilo, me inundaron muchas emociones. Estaba con ira, tristeza, estaba confundido, pero sobre todo me sentía impotente. Sentía que debía haberlo acompañado esa noche, de que tal vez si hubiera estado en ese lugar con él, no hubiera desaparecido, o al menos estaría con él. Fue después de mucho tiempo que me di cuenta que seguir pensando eso y no enfocarme en otras cosas no me iba a ayudar. Fue así que empecé esta investigación y continué el documental para descubrir qué es lo que había pasado, qué fue lo último que hizo Camilo, con quién habló, dónde estuvo, qué descubrió y sobre todo qué fue exactamente lo que estaba detrás de su desaparición. Fue en esta investigación que descubrí que de uno de los muchos monstruos de los que se encontraban en este tour era la emparedada. La emparedada la había descubierto Camilo gracias a un autor, Julián, el cual había hecho un cómic sobre esta historia. Fue así que me di cuenta que tendría que encontrarme con Julián para que me diera algún tipo de explicación, o al menos un indicio. Dime cómo encontraste la historia de la custodia o la emparedada. Custodia pues ya fue un proyecto un poco más en solitario, en donde encontré una crónica bastante interesante que quise pues retomar y realizar una versión gráfica de esa historia, que me parece que tiene mucho contenido de terror y mucho contenido, digamos que mordaz, como mórbido, así oscuro, que quise representar y traer pues a la narración gráfica, al cómic, como proyecto de maestría, digamos que lo terminé recientemente. Entonces me pareció una práctica súper oscura porque viene de la religión, en donde digamos que algunas personas lo hacían como un castigo, unas beatas se lo infligían propiamente como para demostrar la devoción, pero luego lo utilizaron como medio de tortura. Entonces hay una historia muy interesante en una novia en México que le llaman la novia emparedada. Entonces encontré como unas imágenes
buscando y luego leí el relato y me pareció pues interesante, primero porque es muy oscuro. Emparedar a una persona es encerrarla entre las paredes hasta que muere, ¿sí? Dejarla sin comer, sin beber entre dos paredes. Y lo otro es que es una crónica de José María Cordovez Moure, es de acá de Bogotá del siglo XIX. Entonces pues, fue así como llegué a esta historia y me impresionó que era una crónica, no que es como esos relatos que uno no sabe de dónde provienen, que pronto es una leyenda urbana y que cuando uno lo rastrea se pierde los indicios. Entonces me di cuenta que era una crónica, o sea que ocurrió realmente. La víctima se vuelve victimario como una cuestión de venganza. Entonces eso me parece también que es reiterativo, no sé. También lo que te comentaba, que hay los tours y hay digamos que hay varias figuras acá de Bogotá que son como así historias escabrosas a convertirse de un momento a otro en victimarios. Entonces, por ejemplo, Slenderman también tiene toda su historia detrás en donde le pasaron muchas cosas y debido a ello pues se convierte en una figura que inspira terror y de alguna manera justificamos en el dolor, en el sufrimiento que ellos recibieron, pues que cometan o que lleguen a darnos miedo por lo que nos pueden llegar a hacer, digamos que como una parte de su venganza hacia nosotros. ¿Cuál dirías que es esa figura que a ti dirías que representa aquello, eso que dirías que te da terror, te da miedo, o que te da como esta sensación de algo muy íntimo? Pues personalmente yo le tengo mucho miedo a la figura de la sombra. Digamos que comparto un poco de lo que leí con Lovecraft, y es que nuestros miedos más profundos no tienen forma, es digamos que lo que no vemos. Después de descubrir las backrooms, que son este lugar, esta dimensión ajena a la que uno desafortunadamente puede entrar, me di cuenta de que mi tarea era encontrar un monstruo propio. Así que tuve que investigar, empecé a buscar en internet, en los mitos, leyendas, en cualquier lugar, los foros, cualquier tipo de información que me permitiera encontrarlo. Fue así que terminé con Siren Head, este monstruo que llega a medir 5 metros de alto, que tiene bocinas por la cabeza, que acecha a sus víctimas en los bosques. Había encontrado a mi monstruo, pero no sabía dónde podía encontrarlo. Fue así que di con Hugo, el director de los laboratorios Frankenstein, quien sería mi pieza clave para poder encontrar a Siren Head y poder entender dónde estaban estos monstruos que necesitaba encontrar, cuál era su hábitat, cómo vivían y, más importante, si podría salvar a Camilo. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es Hugo Chaparro Valderrama, soy escritor y crítico de cine, entre otras cosas, y una de las definiciones que tengo de mi trabajo es que dirijo los laboratorios Frankenstein, que es una institución dedicada a todo tipo de escritura, poética, cinematográfica, literaria, y básicamente soy eso. Entonces estos monstruos, en términos generales, como término que define una manera de comportamiento y una expresión al margen de lo tradicional, los monstruos son necesarios, y en realidad yo pienso es que los monstruos son los otros, los que se consideran que no lo son. Entonces sí, te muestro la imagen y tú me dices qué te transmite y luego ya ahí podemos partir. ¿Listo? Entonces mira. Pues sí, están los brazos, está en un entorno urbano, parece un suburbio norteamericano. Tiene en la parte superior una cabeza que parece o micrófonos o megáfonos o algo que puede, pues es inquietantemente misterioso en relación con los brazos tan largos. Es curioso porque tiene una forma muy humana en clave deforme.
pero se ve muy indefenso, pobrecito. A mí los monstruos, tengo que aclarar que me producen mucha compasión y ganas de protegerlos. ¿Por qué crees que se pasa eso? Porque no tienen compañeros, están muy solos y merecen todo nuestro amor para que no se sientan todavía más desprotegidos.